si me permite la expresión. Siempre va a ser fascinante hablar de Jesús. Vea, hermano, las personas, los estudiosos, inclusive la ciencia, la filosofía, los comentaristas, hermano, inclusive los ilusionistas, han hablado de Jesús, han hablado de su vida, han hablado de su ministerio y han enfatizado inclusive en su muerte y en todo el episodio que llevó Jesús a cabo hasta el día de su muerte, inclusive hasta su resurrección. Pero todas estas personas toman pruebas y se asientan en la palabra de Dios, inclusive para hablar de Jesús. ¿Y por qué le digo, hermano, que es fascinante? Usted escucha gente estudiada, usted escucha la misma ciencia hablar de Jesús. Y puede ser que el ser humano tenga sus ojos vendados para darse cuenta realmente quién era Jesús o quién es Jesús. Pero sin embargo, las pruebas, hermano, y la historia misma habla y da la evidencia de lo que Dios hizo y ha hecho y hará. Por eso es irrefutable la obra de Dios. Cualquiera que pretenda hablar y desmeritar la obra de Dios no tendrá cómo hacerlo. Los argumentos se quedarán escasos y cortos, porque sencillamente, como lo dice la palabra, los cielos cuentan de Él su gloria. El firmamento mismo anuncia la obra de sus manos. Por eso, hermano, fascinante es hablar de Jesús. Es maravilloso. La obra que Él desempeñó es una obra fascinante, es una obra grandiosa. Es la obra más grande y más sublime que se ha podido realizar en todos los tiempos y dispensaciones. La obra de Jesucristo. Y más ahora que nosotros, por su gracia, tenemos la revelación de quién fue y quién es Jesucristo. Muchos han hablado de Él. Muchos han comentado de Jesús, otros han escrito cantidades de libros sobre Jesús, pero inclusive no saben realmente quién es Jesús. Vamos a traer al momento, hermano, una historia o un relato donde los mismos seguidores de Jesús no sabían quién era Jesús. Y podemos ver en algún momento donde los apóstoles, algunos de ellos estaban allá en la barca y estaban allá en medio del mar. Y parece que la mar se enfurece y se levantan vientos y tempestades. Y en ese momento a los apóstoles en la barca los acoge un temor y un miedo y un espanto. Pero ¿sabe algo, hermano? Jesús iba con ellos. Jesús estaba con ellos. Ahí en esa barca estaba Jesús y sus seguidores estaban con él. Pero sin embargo, sus seguidores, los apóstoles, estaban atemorizados viendo la tempestad y viendo la mar y tal vez las olas que se levantaban. Y aunque Jesús estaba ahí, ellos estaban atemorizados.
pareciese que por la mente de los apóstoles, de los seguidores, estaba: perecimos aquí, hasta aquí llegamos, ya aquí moriremos, el mar está enfurecido, esta tempestad volteará nuestra barca. Pero en algún momento de la escena, Jesús se para, se pone en pie y solamente abre su boca, solamente da una orden. Jesús solamente abre sus labios y da una orden a la naturaleza, y la naturaleza inmediatamente oye esa voz del Creador y responde obedientemente a la orden de su Creador. Y sabe algo, hermano, hasta ahí los apóstoles y sus seguidores no habían visto quién era Jesús. Habían caminado con él, lo habían seguido muchas veces, habían comido tantas otras, lo habían escuchado, lo habían hecho milagros, sí, seguramente, pero hasta ahí no conocían todavía quién era Jesús. Muchos en nuestra época también hablan de Jesús y parece que siguen a Jesús de lejos y comentan y escriben de él, pero no conocen realmente quién es Jesús. La carta a Timoteo 3:16 relata: grande indiscutiblemente es el misterio de la piedad, misterio que a esta iglesia le ha sido revelado. Dios el Creador se manifestó, se presentó en carne y habitó en medio de nosotros. Y vimos y hemos visto y vemos su gloria. Aleluya. Pero esto no lo sabe el mundo. El mundo afuera piensa que Jesús simplemente es el Hijo que el Padre ha enviado. El mundo predica y cree que es otro aparte de Dios, aparte del Creador. Por eso no les cabe en la mente y no entienden las escenas, cómo es que Jesús hace todo ese proceso de el mártir del Calvario, de ir a la cruz. Y no entienden cómo es que una tumba se queda vacía. Y todos estos comentaristas, todas estas personas, inclusive los ilusionistas, recrean unas historias para tratar de entender qué sucedió, por qué esa tumba está vacía. Pero simplemente terminan con un rótulo diciendo: no entendemos, no tenemos respuesta. En esta mañana Dios nos ha revelado por su gracia y su misericordia, porque nosotros y su iglesia en esta mañana entendemos por qué esa tumba está vacía, por qué Jesús hizo todo ese proceso del mártir y llegar hasta la cruz del Calvario. Hermano, Jesús se acerca al Getsemaní. Y allá en el Getsemaní entra, hermano, en un proceso o en una batalla. Intensamente lo describe Lucas. En el Getsemaní Jesús ora intensamente. Y Lucas dice, oraba tan intensamente Jesús que sus gotas de sudor eran como grandes gotas de sangre que caían hasta el suelo. Y oraba y clamaba: Padre, si es posible, pasa de mí esta copa, pero que no sea mi voluntad, mas sea lo que tú quieras.
Jesús llevaba una batalla. Jesús peleaba la batalla más grande que se ha peleado en toda la raza humana y en toda la creación. Porque Jesús sencillamente estaba arrebatando el botín al valiente. Jesús sencillamente estaba llevando a cabo la obra salvífica más grande de toda la historia. El hermano lo leyó hace un momento, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga la vida eterna. Al Señor la gloria. Al Señor toda la alabanza y el reconocimiento. Dios, como Dios, no llevó a cabo la batalla. Dios, como Dios, no tiene, hermano, comparación, no tiene rival. No se puede comparar a nada con Dios. Dios como tal no tiene un contendor, no tiene un rival. Pero Él vino y llevó a cabo la batalla de salvar al ser humano como ser humano. La palabra de Dios dice que así como los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo. Tomó cuerpo humano, tomó también de nuestra naturaleza para llevar a cabo, hermano, esta obra de salvación y esta obra redentora. Jesús llevaba una batalla intensamente espiritual contra huestes espirituales de maldad, contra principados y potestades batallaba Jesús, porque, hermano, Él se cargó encima de su cuerpo todo el peso y el pecado de la raza humana, todos los pecados, todas las maldades, todos los errores, todos los crímenes, mentiras, hermano, del ser humano en todas las generaciones. Jesús se los cargó en sus hombros. Por eso podemos entender que a su mente llegaba el pensamiento, llegaba el dardo del enemigo diciéndole: es mucho peso para cargarlo un solo humano, un solo hombre. No puedes pagar por ellos la culpa del pecado porque es demasiado pesada. Jesús, en los días de su carne, en los momentos de debilidad, porque se rodeó de carne, se rodeó de debilidad, sentía temor, sentía miedo, sentía pavor de la muerte, del tormento, sentía la soledad misma, sentía el frío de la muerte. Porque fue todo hombre, y como todo hombre fue hasta la cruz del Calvario. Se acercaba, hermano, la tropa de aquellos que iban a apresarlo. De noche llegaron al Getsemaní con espadas, antorchas encendidas, con palos, buscando al Mesías para llevarlo arrestado. Cuando se acerca la turba y los soldados, Jesús se adelanta y les dice: ¿a quién buscáis? Ellos dicen: a Jesús Nazareno. A lo que Jesús responde: yo soy. Inmediatamente Jesús dice: yo soy. Esa turba y esos soldados se van hacia atrás, porque yo soy es el que existe por sí mismo, es el que es primero, es el que es postrero, es el último.
Al Señor toda la gloria y la alabanza y la honra. Llevan a Jesús preso para hacerle un juicio, hermano, que no cumplió todas las legalidades, hermano, que requería un juicio justo a un condenado o a un sentenciado. Ninguna, hermano, de las obras que utilizaron aquellos acusadores fueron legales frente a Jesús. A Jesús no se le permitió hacer defensa, a Jesús no se le permitieron abogados, a Jesús no se le permitieron defensores, porque Él estaba cargando tus culpas y las mías, las culpas de un mundo que ahora no entiende y no ve la obra que su Creador ha hecho en la cruz del Calvario, y que han pasado más de 2000 años y hoy seguimos predicando, porque el cielo y la tierra pasarán, pero sus palabras nunca pasarán. Al Señor sea la gloria y la alabanza y todo el reconocimiento. Lo llevan frente al sumo sacerdote Caifás. Hermano, estos hombres religiosos interrogan a Jesús. Le preguntan: ¿eres tú el Cristo, el Hijo del bendito? ¿Eres tú el Cristo, el Hijo del bendito? A lo que Jesús, hermano, dice: para esto he venido al mundo y para esto he nacido, para dar testimonio de la verdad. Tú lo has dicho, yo soy. Y aquellos sacerdotes se rasgaban sus vestidos, hermano, porque eso para ellos, delante de la ley, era una blasfemia, porque decían: tú siendo hombre te haces Dios. Y decían: no tenemos más necesidad de pruebas, este hombre se hace Dios y es una blasfemia, y rasgaban sus vestidos. Y inmediatamente los soldados y estos religiosos golpeaban su rostro con bofetadas, le daban de puñetazos, le injuriaban, pero él no decía nada. Parecía que bofeteaban su rostro, y en algún momento dado Jesús le dice: si he hablado mal, le dice Jesús a aquel que le golpea su rostro, le dice: si he hablado mal, muéstrame en qué he hablado mal. Y si no he hablado mal, ¿por qué me golpeas? Pero eso, hermano, no era menos, hermano, porque esta gente querían golpearlo y ultrajarlo, porque Jesús llevaba en su cuerpo, hermano, todo el peso y el pecado de la raza humana, de los pecados de los hombres. Llevan a Jesús seguramente encadenados sus pies y sus manos, injuriándole y burlándose de él. Lo llevan delante de Poncio Pilatos, y ante Pilatos, Jesús, atado de manos y de pies, golpeado su cuerpo, humillado delante de la multitud. Pilatos le pregunta: ¿eres tú el rey de los judíos? A lo que Jesús responde: ¿dices esto por tú mismo o porque lo han dicho los demás de mí?
Pilatos interroga a Jesús y no ve en él culpa para condenarlo y quiere soltarlo. Pilatos quiere soltar a Jesús, pero la multitud le impide, porque siguen acusando a Jesús y quieren que le den muerte a Jesús. Pilatos regresa al lugar donde tenía a Jesús y le pregunta: ¿quién eres tú? ¿Por qué no me hablas? Esa es la pregunta que le dice Pilatos a Jesús: ¿quién eres tú? Porque si algo sabemos, hermano, es que Jesús estuvo enfrente de Pilatos y Pilatos no vio a Jesús como Él es. Solamente vio un hombre delante de sí, pero no vio más allá. Pareciese que Pilatos solamente vio lo que los apóstoles antes habían visto de Jesús, pero realmente no sabían quién era Jesús. Pilatos no conoció a Jesús. Pilatos no vio a Jesús. Solamente vio un hombre ensangrentado. Le pareció inocente, pero Pilatos le pregunta: ¿quién eres? ¿Por qué no me contestas? ¿No ves que tengo poder? Tengo la autoridad para soltarte o para sentenciarte a la muerte. A lo que Jesús responde: si no te fuere enviado del cielo, tú no tendrías potestad sobre mí. Al Señor la gloria. De otra manera, hermano, aquel grupo religioso seguía acusando a Jesús delante de Pilatos. Pilatos se ve como encartado, como sin saber qué hacer, porque sabe algo: cuando usted no conoce a Jesús, cuando usted no le abre el corazón a Jesús, cuando el hombre no reconoce a Jesús ni lo valora, Jesús se convierte en un problema para el ser humano. Y Pilatos le dice a la multitud: es costumbre por este tiempo soltarles a un reo. ¿Qué os parece si le suelto al Mesías? A lo que el pueblo gritó: al Mesías no nos suelte, suelta a Barrabás. ¿Qué hago pues con Jesús? Crucifícale, crucifícale y suelta a Barrabás. Por eso el apóstol relata en la palabra: hemos menospreciado al Señor, hemos menospreciado a nuestro Rey, y en cambio hemos pedido que se nos diese un homicida. A veces, hermano, esa es la escogencia que hemos hecho. Muchas veces el mundo escoge lo del mundo y le da la espalda a Dios. El mundo hoy no quiere abrir su corazón para recibir a Jesús y aceptarlo, pero le abre los brazos, hermano, al mundo de pecado y de maldad. De tal manera, mi hermano, que aquel pueblo clama y piden a Jesús sentenciado a muerte. Pilatos no tiene otra salida. Pilatos se ve enredado, y entonces, hermano, sin los protocolos, hermano, legales, sentencia a Jesús a muerte. Llevan a Jesús al patio para ser azotado. Amarran sus manos allá a una piedra con cadenas. Lo despojan de sus vestiduras y golpean su cuerpo. Con burlas e insultos golpean a Jesús.
Golpean sus espaldas, golpean sus piernas, golpean su lomo, golpean con toda fuerza a Jesús. Y pareciese que las carcajadas, las burlas, hermano, las malas palabras, los golpes van y vienen sobre Jesús. Y Jesús está siendo golpeado. Y Jesús está siendo humillado ante la multitud, ante los espectadores. Jesús está haciendo el espectáculo. Y está sintiendo en su cuerpo, hermano, el dolor horrible y la horrenda expectación, hermano, el dolor más inmenso de tristeza, de angustia, de soledad, de desprecio, de humillación, de tortura y de tormento. Porque su cuerpo fue latigado con látigos, hermano, que contenían puntas metálicas y de huesos, de tal manera que los látigos golpeaban su cuerpo y rasgaban su carne y su piel. Cada latigazo en el cuerpo de Jesús, hermano, cada golpe, hermano, era una tortura que desgarraba su cuerpo, y Jesús sentía el dolor de la tortura. Jesús era humillado y golpeado. Le ponen una corona de espinas que se entierra en sus sienes. Devastado, hermano, por el derramamiento de sangre, por los golpes y las burlas. Colocan encima de su cuerpo una cruz tosca y pesada. Y siguen golpeándolo, lo siguen injuriando, y él emprende el camino al Gólgota. Y por las calles las personas solamente lo miran. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades, sufrió nuestros dolores. Nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Algunos comentaristas dicen que Jesús recorrió aproximadamente 700, 800 metros. Otros dicen Jesús tardó en llegar al lugar del Gólgota unas 3 horas. No lo sé qué tiempo tardaría para llegar hasta el Gólgota. No sé, hermano, cuántos metros recorrería, pero seguramente que fue una tortura. Seguramente que fue un infierno para él. Seguramente que fue lo más atroz. Porque Jesús estaba llevando encima de él los pecados de cada uno de nosotros. Esa debilidad que tú tienes, ese problema y esa angustia que tienes, esa enfermedad y ese dolor, lo estaba cargando Cristo sobre su cuerpo y su espalda. Seguramente en la mente de Jesús y en su corazón estábamos nosotros, nos veía con misericordia y con amor. Por eso, hermano, fue hasta el Gólgota con sus fuerzas. Al Señor la gloria y la honra, a Él toda la alabanza. Cuando llegan hasta el Gólgota, el lugar donde lo iban a crucificar, toman su cuerpo, lo tiran sobre una cruz tosca y dura de madera. Toman unos clavos gruesos y grandes, toman cada una de sus manos
y en su muñeca, hermano, traspasan un clavo, sujetando su cuerpo al madero. En el momento en que ese clavo entra, rompe tendones, ligamentos, piel, carne y roza los huesos. Sintiendo Jesús todo el dolor horrible en su cuerpo. Me parece ver a Jesús temblando en ese madero. Me parece verlo temblando, aterrorizado, pero estaba cargando, hermano, sus enfermedades, sus dolores, sus problemas, sus angustias, sus necesidades, las estaba llevando Él. Y estiran sus brazos y toman otro clavo. Y toman su otra muñeca, y me parece ver una almadana grande con toda brusquedad golpeando ese clavo de hierro frío, pasando las manos de Jesús, traspasándolas y sujetándolas a ese madero. Y a lo lejos escuchar las carcajadas y las burlas, el desprecio de la gente que no conocían al que estaba siendo crucificado. Luego unen sus pies uno sobre el otro y toman otro clavo de hierro frío y tosco y montan este clavo encima y lo golpean bruscamente, pasando este clavo los pies de Jesús. En la medida que el clavo pasaba a los pies de Jesús, ese clavo rompía, hermano, la piel, la carne, los tendones, los ligamentos. Oh, hermano, quizás un clavo de esos se pudo haber chocado con uno de sus huesos, hermano, pero eso tenía que pasar derecho, cruzando sus dos pies, sujetarlos al tosco madero. Todo este sufrimiento por usted y por mí, para que usted y yo hoy veamos la obra magnífica que nuestro Jesús hizo en la cruz del Calvario, la obra más grande y más maravillosa. ¿Cómo no reconocerlo hoy? ¿Cómo no adorarlo hoy? ¿Cómo no exaltarlo hoy si somos el fruto de su aflicción? Al Señor la gloria, al Señor la honra. Luego que es colgado, se levanta la cruz. Pareciese que había un hueco allí donde la cruz encajaba. Luego que Jesús es sujetado del madero con clavos, corren la cruz hasta el hueco para que la cruz caiga en el hueco. Y ese el caer de la cruz a ese hueco, hermano, ese cimbronazo lo siente Jesús en su cuerpo. Y al lado de Jesús, al lado y lado, ponen a dos hombres sentenciados, dos ladrones, dice la palabra. El uno le dice: Jesús, si tú eres el Hijo de Dios, sálvate y sálvanos a nosotros. El otro le dice: ¿no temes tú a Dios estando en la misma condenación? Nosotros merecemos justamente el castigo por nuestros hechos, pero este ningún mal ha hecho. ¿Sabe algo? Este hombre vio al Señor ahí al lado suyo y vio la oportunidad para su vida. En el último minuto vio la oportunidad para sí. Reconoció a su Señor porque le dijo: Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino.
A lo que Jesús responde: hoy estarás conmigo en el paraíso. Hoy estarás conmigo en el paraíso. Muchos no han visto de Jesús sino solamente un mártir. Muchos vieron de Jesús solamente un pobre hombre despreciado y maltratado. Pero esta iglesia de Jesús ha visto a su Señor y a su Rey glorificado y exaltado hasta lo sumo. Aleluya, aleluya, aleluya. Al Señor la gloria y la honra y la alabanza. ¿Por qué no se pone en pie? Este ladrón no lo vio a un lado, no vio al que estaba a su lado, no vio la oportunidad. Pero el que estaba a su derecha lo reconoció, lo vio. Vio a Dios ahí, porque dijo: mis pecados tienen justo castigo y merezco lo que soy, lo que he hecho, merezco este castigo. Pero Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Porque injurió al otro ladrón y le dijo: tú no temes a Dios estando en tu misma condenación. Él sí tuvo temor de Dios, lo reconoció en ese momento y pidió misericordia. Sabe, amigo querido, usted que me escucha en esta hora, reconoce a Jesús en esta hora y en esta mañana. Él ha dado su vida por ti. Él ha pagado un precio demasiado alto. Él ha pagado por tus culpas y tus pecados. Si tú le reconoces hoy, puedes estar con Él en el paraíso. Hoy estarás conmigo en el paraíso. ¿Por qué no levanta sus manos y lo reconoce en esta mañana, amigo y hermano? ¿Por qué no dispones tu corazón? ¿Por qué no reconocer al Señor la obra que ha hecho? ¿Por qué no reconocer, hermano, que Él se entregó por completo por nosotros? No escatimó esfuerzo alguno. Todo el peso del pecado lo llevó sobre Él. Por su llaga hemos sido curados. Jesús, su cuerpo fue vuelto una llaga. Fue escarmentado hasta lo sumo. Fue humillado hasta lo sumo. Fue despreciado hasta lo sumo. Su rostro fue bofeteado, fue golpeado, fue escupido su rostro por ti y por mí. Porque aquel Dios sublime se hizo hombre y fue hasta la cruz para salvarnos de nuestros pecados. No envió Dios su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo fuese salvo por Él. Amigo querido, en esta mañana, no seas como Pilato o como el ladrón que estaba colgado al lado izquierdo. No vieron a Jesús. No vieron a su Señor, no lo reconocieron para adorarlo y para postrarse. Aunque Jesús se presentó frente a Pilatos, Pilatos no lo vio, no lo reconoció. Oh, pero usted y yo en esta mañana sí lo reconocemos y lo vemos por la fe. Él pagó un precio demasiado alto. Yo por eso lo reconozco hoy, todos los días de mi vida. Reconozco su labor, hermano, su sacrificio inmolado, siendo inmolado en la cruz por mis pecados. Oh, hermano, el lugar que me correspondía, Él lo tomó. Y hoy me ha dado libertad y salvación. Por eso hoy somos triunfantes en Jesús, porque al tercer día se levantó de los muertos y ahora esa tumba está vacía. Jesús no está ahí, ha resucitado.
asimismo esta iglesia resucitará y se levantará para estar con Él en gloria. Al Señor Jesús la gloria, la honra y la alabanza.